La presentación que voy a realizar es un trabajo inacabado y el interés por el tema me vino porque yo soy un gran admirador de Henry Huntsman. Y creo que es una persona que ha combinado mejor que nadie lo que podemos aprender de la economía con lo que podemos aprender del derecho. Y su libro, Ownership of the Enterprise, ese libro a mí me parece, se lo dije a él, que lo escribió en estado de gracia y que ha tenido un alcance que pocos libros semejantes han logrado. Y, por tanto, pues unos cuantos años después me voy a atrever a ir un poco más allá de las propuestas de Huntsman y de Huntsman con Krugman en relación con el estudio de la personalidad jurídica de las sociedades que él, como economista, engarza en la teoría de la empresa. A mí lo que me gusta es contar que los juristas podemos contribuir a la innovación y que buena parte de las innovaciones que más riqueza han generado en la sociedad son innovaciones no tecnológicas, sino innovaciones transaccionales o innovaciones jurídicas, innovaciones en mejorar las posibilidades de cooperación entre los individuos. Y dentro de esto está la teoría de las organizaciones como un subsector boyante. Y este es un ejemplo, el Thrive Farmers, de un rearrangement de la cadena de producción del café hasta el consumidor que altera la atribución de los property rights, de los derechos residuales. Y los derechos residuales, digamos, hoy están casi al final de la cadena y esta compañía, fundada a medias entre un centroamericano y un estadounidense, pues lo que ha hecho es darle la vuelta a la asignación de los derechos residuales y con ganancias de eficiencia y mejoras en la distribución de la renta, porque la mayor parte de las rentas van a aquellos que han hecho más para producir el producto y hacerlo llegar a los consumidores. Y el otro motivo de este paper es el que empecé a estudiar cómo surgieron las sociedades anónimas en la historia. Y estos dos son los logos de las dos primeras sociedades anónimas, la VOC, la Compañía de las Indias Orientales holandesa, y la Compañía de las Indias Orientales inglesas. Estas dos son las dos primeras corporaciones comerciales en sentido estricto, en el sentido en el que yo lo voy a utilizar. Y aunque el día de su nacimiento no eran sociedades anónimas modernas, estaban constituidas para serlo y lo fueron a lo largo de los 20 o 25 años de su historia. Lo sorprendente es que las corporaciones de las que hemos hablado antes nacieron para explotar una oportunidad de negocio nueva, que era el comercio transatlántico, el comercio con las Indias orientales y occidentales, con Asia, el comercio de Europa con Asia y el comercio de Europa con América. Y los dueños de esa oportunidad de negocio, en ese momento, eran los españoles y los portugueses. Los portugueses habían descubierto la ruta marítima desde Europa a la India, Vasco de Gama, ese es el viaje de Vasco de Gama, y los reyes españoles, he puesto arriba a Fernando el Católico y a Isabel de Castilla, en los actores de una serie que ha tenido mucho éxito en España y de la que yo estoy muy orgulloso porque es la primera vez que España hace una serie histórica, no del nivel de las inglesas, pero en la que, bueno, pues nos presenta nuestra historia como algo que merece ser contado. Y
Carlos I y Felipe II, que son los dos reyes que son a los únicos que se les puede llamar realmente emperadores. El comercio con América se hacía a través de Sevilla y de una institución que se llamaba la Casa de la Contratación. Y la pregunta es, siendo los reyes españoles y portugueses los dueños del monopolio, los dueños de esa nueva oportunidad de negocio, ¿por qué es que surgieron en Holanda e Inglaterra las primeras corporaciones, las sociedades anónimas, y no surgieron en España y Portugal? Y la explicación es muy sencilla, porque los reyes de España y Portugal eran mucho más poderosos que los estados generales en Holanda o la reina de Inglaterra. Eran unos muertos de hambre, los estados generales y la reina de Inglaterra, y no tenían los medios ni la capacidad para proveerse de esos medios para explotar esa oportunidad de negocio. Los reyes de España y Portugal sí tenían los medios. Vía imposición y vía financiación eran los únicos grandes deudores de la época, eran los mayores deudores de la época, eran los únicos a los que los banqueros de toda Europa estaban dispuestos a prestarle grandes cantidades de dinero, podían explotar ellos mismos la oportunidad de negocio. Y los titulares residuales, naturalmente, del monopolio fueron los reyes. Naturalmente, los reyes no iban a organizar una sociedad anónima, una corporación, para atribuirle esa titularidad residual. La gran aportación de Huntsman y Krugman a la teoría de la empresa es que ellos, como son economistas, hablan de la empresa, de la firm, pero los juristas les podríamos enseñar que eso es un concepto muy ambiguo y que nosotros hablamos con más propiedad de sociedades o de individuos como titulares de la empresa. El gran avance, digo, es que Huntsman dice, la firm no es solo un nexus of contracts, no es un nodo con el que contratan todos los interesados en la empresa, los trabajadores, los proveedores, los clientes. Es también un nexus for contracts. Es una forma de simplificar radicalmente las relaciones entre todos los interesados en la empresa. Los clientes de una empresa, si esa empresa no tuviera personalidad jurídica, si no fuera considerada como un individuo, tendrían que contratar entre sí cada cliente, con cada uno de los socios, con cada uno de los trabajadores. Se multiplicarían hasta el infinito el volumen de contratos que deberían realizarse. La personalidad jurídica permite que haya un nexo que actúa como pivote central y coordina las relaciones con todos los interesados. Y de ahí afirma Huntsman que la función fundamental de la empresa es facilitar la cooperación entre los socios y los terceros. Es decir, los socios, al delegar el control sobre los activos sociales en los administradores de la compañía, los socios reducen extraordinariamente los costes de relacionarse con los terceros. Los terceros se relacionan exclusivamente con la persona jurídica, con los administradores que representan a esa persona jurídica. Y además, las reglas de la persona jurídica, dice Huntsman, permiten reducir los conflictos entre acreedores y accionistas. ¿Qué conflictos? Los conflictos entre los acreedores de los socios, de los accionistas, y los acreedores de la compañía, y el conflicto entre los socios y los demás socios. Bien, y de ahí las palabras que ellos utilizan para describir esto es la idea del entity shielding y el de owner shielding, a partir de la idea de que se produce con la creación
de la persona jurídica, se produce una división de los activos. Se separa dentro del patrimonio de cada socio una parte que es el patrimonio que esos socios aportan a la sociedad y todas esas aportaciones configuran un patrimonio separado del patrimonio individual de cada uno de los socios. Y ese patrimonio separado es lo que llamamos los juristas, hemos llamado desde hace un siglo, los juristas del civil law, hemos llamado persona jurídica, un patrimonio separado. Ese patrimonio separado está blindado frente a los ataques de los propios socios, que no pueden separar a voluntad lo que han aportado, y de los acreedores personales de los socios, que no pueden atacar el patrimonio social cuando quieren reclamar el pago de una deuda de la que es deudor el socio. Bien, pero lo que no dicen Huntsman y Krugman, aunque han escrito 12 artículos sobre este tema y es posible que se me haya escapado, es que la creación de una persona jurídica altera, y esto es muy importante como para dejarlo olvidado, altera además las reglas de la copropiedad. Es decir, la posición de los socios copropietarios como propietarios del patrimonio común es distinta cuando ese conjunto de bienes es una persona jurídica a cuando ese conjunto de bienes se tienen en copropiedad por parte de los socios. Por tanto, la personalidad jurídica no es solo una nueva forma de facilitar la contratación entre un grupo y los terceros, sino que también es una nueva forma de estructurar un patrimonio perteneciente a un grupo de personas. Y aquí esta es la jefa, porque Elinor Ostrom demostró que la propiedad colectiva, contra lo que nos dice una teoría basada en un mundo sin costes de transacción, la propiedad colectiva es, en principio, ineficiente. Ostrom tuvo que aclarar que cuando se habla de la tragedia de los comunes, en lo que se está pensando es en que hay un activo o un recurso natural que no tiene propietario, que es nullius, pero que hay muchas y buenas razones de eficiencia para que la propiedad de un activo o de un recurso no sea de un solo individuo, sino que sea de un grupo de personas. Si ese grupo consigue reducir los costes de coordinación entre ellos lo suficiente, podrá allegar las ventajas de la propiedad colectiva sobre la propiedad individual sin sufrir costes excesivos que hagan esa titularidad colectiva ineficiente. Los beneficios de la propiedad colectiva son enormes cuando hay economías de escala en la utilización de ese recurso y cuando hay que diversificar riesgos. Si el tamaño óptimo de una parcela es demasiado grande para que pueda ser adquirida por un solo propietario y es posible la explotación de la parcela por varios propietarios simultáneamente, es mucho más eficiente que sean propietarios varios a que lo sea uno solo. El coste de la propiedad colectiva, el fundamental, es el de las externalidades de unos condueños sobre los otros. Bien, pues esto nos indica que la copropiedad es especialmente ineficiente cuando los titulares no usan el activo, sino que lo que extraen es utilidad financiera, digamos, cuando lo que son es residual owners, pero no explotan directamente el activo. Bueno, pues lo que hace la personalidad jurídica es modificar las reglas de la copropiedad y convierte a los copropietarios en miembros de una corporación, una persona ficta a la que se le atribuye la propiedad de esos activos y en la que se concentra
la gestión y la explotación de los activos. Los accionistas son propietarios que no tienen derecho a usar su propiedad. Esa es la cosa más fascinante de un propietario que no tiene derecho a usar la cosa, cuando los juristas sabemos que lo fundamental del derecho de propiedad, la facultad fundamental del propietario, es el derecho a usar y disponer. Bueno, pues ni puede usar ni puede disponer, pero es propietario. Bueno, pues volviendo a la BOC y a la East Indian Company, el comercio marítimo, hasta que aparecen estas dos sociedades, se articulaba a través del contrato de compañía, que era la comenda, que tiene muchas variaciones, y la estructura de propiedad, la propiedad de los activos de capital, los barcos, eran en copropiedad de los distintos comerciantes que querían usar el barco para montar sus mercancías y trasladarlas. El condominio naval es la forma de copropiedad generalizada en toda Europa desde el siglo XIII, siglo XII, hasta el siglo XVI, hasta el siglo XVII, que aparece en la corporación. Por tanto, cuando aparece el comercio transoceánico y las nuevas necesidades de capital, hay que atribuir un monopolio para que se pueda explotar eficientemente la oportunidad de negocio, porque hay que hacer inversiones enormes a largo plazo, hay que crear una marina de guerra, hay que establecer factorías a lo largo de toda la ruta, y no se puede pedir dinero prestado para financiarlo, salvo que seas el rey de España, porque los prestamistas no están dispuestos a asumir el riesgo y no tener el upside de los enormes beneficios. La única solución es convertir en propietarios a los financiadores, y el condominio naval no sirve porque el condominio está pensado para que los propietarios usen el activo, y aquí no queremos que usen el activo. Por tanto, y esta es la segunda aportación del paper, la corporación sustituye no a la comenda, no sustituye al condominio naval, sustituye a los dos. Desaparecen el condominio naval como estructura patrimonial y la comenda como estructura contractual. Bueno, ¿y qué pasa cuando llegamos a la Revolución Industrial y al siglo XX? Y aquí, y esta es la tercera, que cualquier conexión entre el monopolio y la sociedad anónima desaparece, la sociedad anónima se convierte en la forma general de llevar a cabo una empresa de cualquier tipo, manufacturera y de cualquier tipo, y naturalmente, las enormes ventajas en términos respecto de la copropiedad hacen que todos los empresarios recurran a la sociedad anónima para llevar a cabo su empresa. Y el legislador, sabiamente, en todos los códigos civiles del siglo XIX, lo que hace es dice, bueno, ¿y por qué no trasladamos estas eficiencias de la forma de la organización de la propiedad a las sociedades de personas, a las partnerships? Y se le reconoce en el siglo XIX a las sociedades de personas la personalidad jurídica. Estados Unidos no lo ha hecho todavía. Los países del common law lo tienen más difícil, porque esto es un acto consciente del legislador. Y aún hoy hay dudas acerca de si una partnership puede ser propietaria de bienes inmuebles. Bueno, pues termino ya. El resultado, las consecuencias no son solo importantes para la theory of the firm, sino que son importantes, y ahora me dirijo a mis colegas abogados, para el derecho de sociedades, porque este camino de ida y vuelta de la personalidad jurídica de las corporaciones a las sociedades de personas y de la estructura contractual y la libertad contractual de las sociedades de personas a las corporaciones, lo que permite que nazca el derecho de sociedades como disciplina, que se genere una parte general y, lo que es más importante para la aplicación de ese derecho, que no haya buenas razones para no aplicar las mismas reglas a todo tipo de sociedades, siendo cada vez más irrelevante el tipo societario en el que el problema se plantea. Nada más.